Mi nombre es Luis Fernando Mejía Rodríguez, soy tutor del curso y hoy vamos a dar una cita para la tarea 1 de la unidad número 1 del curso de Lógica Matemática. El director del curso es el profesor Javier Rodríguez. Como les estoy diciendo, la idea fundamental de la CIPA de hoy es trabajar durante 1 hora y media, más o menos, los temas relacionados a la tarea 1, que es lógica proposicional clásica. La tabla de contenido para hoy es trabajar un poquito sobre lógica proposicional, las tablas de verdad, algunas reglas de inferencia y problemas de aplicación. Entonces vamos a dar inicio a la CIPA. Recuerden que la idea general de la CIPA es trabajar un poquito los temas con los estudiantes. Ustedes pueden preguntar, la idea es trabajar sobre algunas dudas que ustedes tengan, errores que ustedes tengan y temas generales de la tarea. Si en algún momento tienen alguna inquietud, pueden preguntarme. Abren el micrófono. Esperen un momentico, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con lógica proposicional clásica. Voy a ampliar un poquito la ventana. Si tienen algún inconveniente, algún problema, me pueden escribir por el chat o ahora el micrófono. Entonces empecemos aquí con lógica. Borramos aquí. Bueno, la lógica forma un papel fundamental dentro de la estructura de la matemática. Si nosotros pensamos en la matemática como un edificio, la lógica y la teoría de conjuntos serían la base del edificio, los cimientos, los pilares de él. Nosotros en el curso nos encargamos del estudio de la lógica clásica proposicional, que es la lógica eh, en la que estudiamos proposiciones, donde las proposiciones para nosotros van a ser enunciados que nosotros podemos juzgar como falsos o verdaderos sin ningún tipo de duda o ambigüedad. Hay muchos tipos de lógica. Cuando uno profundiza en el estudio de la lógica, por ejemplo, se da cuenta que existen lógicas fuzzy o lógicas polivalentes en donde las proposiciones no tienen que tener ese sentido de verdad, de falso y verdadero, pueden tener otros sentidos de verdad y ese tipo de lógica lleva a grandes desarrollos que se ven hoy en día pues en el uso diario de las personas. Por ejemplo, algunas aplicaciones de estas son la lógica fuzzy para las lavadoras, ¿sí? ¿Has visto lavadoras fuzzy? Ya este tipo de lógica ya dice que el agua no tiene que estar o limpia o sucia, puede estar medio sucia, entonces ella empieza a decidir cómo tiene que lavar a partir de otros criterios de verdad, la lavadora fuzzy. O los frenos ABS, por ejemplo, también funcionan con lógica fuzzy o lógica polivalente. ¿Qué es la idea? Que él ya no simplemente frena o no frena, ya decide cómo frenar con cada tipo de llanta dependiendo del terreno. Entonces, todo esto son aplicaciones dentro de la lógica, son lógicas un poquito más avanzadas. Nosotros vamos a iniciar con una lógica que llamamos proposicional clásica, porque para nosotros los enunciados van a ser falsos o verdaderos. Entonces, vamos a estar parados en ese sentido. Vamos a empezar definiendo qué es una proposición. Entonces, vamos a colocar aquí definición. Recuerden, si tienen dudas en algún momento, me pueden escribir por el chat. Yo estoy pendiente del chat o abren el micrófono y preguntan. Una proposición es un enunciado
con sentido y del cual se puede decir que es falso o verdadero sin ambigüedad. Ejemplos de proposiciones. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, la capital de Colombia es Caracas. Dos, 2 más 3 es igual a 5. Tres, eh, el caballo es un animal mamífero, por ejemplo. Y la gallina, un animal ovíparo. Cuarto, 3 más X es igual a 10. Hola, tutor, una pregunta, dice Patricia. El hecho de que la proposición simple esté en presente al pasarlo al lenguaje natural y la frase quede en pasado no afecta la operación lógica. ¿Cómo así? A ver, cuando tú pasas las proposiciones a lenguaje natural, tienes que tratar de expresar eh, las más proposiciones en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado es cuando conectamos las cosas a través de estos conectores pequeños del i, el o, el entonces, el sí, solo sí. Por ejemplo, el i, cuando está dentro de una oración muy larga, pues entonces nosotros lo podemos reemplazar por puntos. Ya vamos a llegar allí cuando lleguemos a la disyunción y a la conjunción. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa algunos otros vocablos para representar los símbolos, para cuando los llevemos a un lenguaje natural. Sí, sí contesté tu pregunta, Patricia. Listo. Bueno, por ejemplo, la proposición, bueno, el 1 es una proposición, la capital de Colombia es Caracas, porque este es un enunciado del cual yo puedo decir si es falso o verdadero sin ningún tipo de ambigüedad. Por ejemplo, en la 1 es una proposición que es falsa. 2, la proposición 2 más 3 igual a 5. Bueno, obviamente es una proposición porque es un enunciado del cual yo puedo decir si es falso y verdadero. Claro, 3 más 2 es 5, entonces esta proposición es verdadera. El 1 y el 2 son ejemplos de proposiciones simples, mientras que esta que vamos a ver, la 3, es un ejemplo de una proposición compuesta. Dice, el caballo es un animal mamífero y la gallina un animal ovíparo. Fíjense que esta es una proposición compuesta porque hay dos proposiciones simples conectadas a través de un conector que nosotros llamamos i, que lo voy a señalar aquí. Entonces, a nosotros notar que tenemos una proposición acá simple y otra proposición acá simple y las unimos a través de un conector, en este caso es i, pues esto es lo que nosotros vamos a llamar una proposición compuesta. Bien, de Medellín. Buenos días, chicos y profesor, por disculpa. No, tranquilo, no hay problema.
Sí, hay mucha dificultad en todo lado, ya sabemos que nos encontramos en condiciones difíciles, así que tranquilo, ¿vale? Bueno, esta proposición es compuesta, mientras que la cuarta, 3x más 10 es igual a 10, ¿qué es? Pregunta para los asistentes. ¿Será que la 4 es una proposición o no es una proposición y por qué? Patricia dice que sí lo es, sí es una proposición. ¿Por qué, Patricia? Marisol también dice que sí es. ¿Es falsa o verdadera, Patricia? Hernán dice que sí. Recuerden, una proposición es un enunciado del cual yo puedo decir si es falso o verdadero. Liliana dice que es falsa. ¿Por qué es falsa, Liliana? Todos dicen verdadera, Hernán, Patricia. ¿Por qué sería verdadera la cuarta? La cuarta, ¿no? Estamos en el 4, en esta. 3 más x es igual a 10 siempre. Bueno, aquí Patricia ahonda un poquito más en el problema. Fíjense, ella dice, es verdadera porque la x puede tomar cualquier valor, ¿sí? O sea que si x vale 1 es verdadera, Patricia. Ah, mira lo que dice William. Puede ser porque existe una incógnita y hay que averiguarla, por eso pensaría que no. Él identifica la x como una variable, una incógnita, que dependiendo su valor, pues pasaría a saber si sí o si no. Liliana dice, porque 3 más x es igual a 4x. No, Liliana, ahí estás mal porque cuando uno suma expresiones algebraicas, tienen que ser semejantes para poder sumarlas, ¿no? Y fíjate que el 3 y la x no son expresiones semejantes. Es una ecuación. Bueno, la situación está bastante interesante. Me gusta la participación, jóvenes. Eh, es verdadera porque nos dan el resultado, pero Marisol, ¿cuál es el resultado? Porque yo no pregunté el resultado ni se los he dado. La X puede tener cualquier valor, entonces nos daría el resultado, es el resultado, ¿no? Por ende, la X tendría que valer 7 para que sea verdadera. Ah, bueno, pero entonces depende del valor de X, como están diciendo. Es decir, en general, están diciendo que X es una variable y que depende del valor de X la respuesta o no. De hecho, están afirmando, por ejemplo, Nicole Polo, que si vale 7 pues es verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, depende del valor de X, ¿sí? Si es falso o verdadero. Quiere decir que yo no sé si la afirmación es falsa o verdadero. 3 más X es igual a 10, pues no sé, depende. ¿De qué depende? ¿De cuánto sea X? ¿Cómo así? Pues sí, si X es 7 es verdadera, pero si X es 2 es falsa. Entonces, como yo no sé si es falsa o verdadera, sin ningún tipo de ambigüedad, no sé, miren que hay una discusión amplia de eso, hay ambigüedad en el asunto, entonces ella no es una proposición, esto no es una proposición, no es proposición. Depende del valor de X, ¿sí? No es que sea falsa o verdadera, es que yo no sé qué depende del valor de X. Si yo digo que X vale 7, bueno, eso sí es una proposición, ¿sí? Si yo digo que X vale 3, bueno, sí es una proposición, entonces sería falsa, pero depende de una variable, entonces en este caso no es una proposición, porque para que lo sea yo tengo que saber sin ningún tipo de ambigüedad si es falso o verdadero. ¿Es claro hasta ahí, jóvenes? Gonzalo, ¿qué pasó?
Marisol, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ahondar un poquito más en el asunto entonces. Vengan, yo voy a avanzar aquí de página. Pues no es nada, no es una proposición, ¿sí? Es decir, mira, vamos a ver la diferencia, pero es que yo no te estoy diciendo, por ejemplo, Gonzalo, que resolvas la ecuación, ni estoy negando que sea una ecuación porque tengo una expresión variable al lado izquierdo y otra al lado derecho, eh, relacionadas con un símbolo que es la igualdad, ¿no? Sí, es una ecuación. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Tiene solución única? Sí, tiene solución única. La solución de la ecuación es 7. Sí, también es 7. Pero nada de lo que hemos dicho ahí afirma que sea una proposición. Porque ¿qué es una proposición? Es un enunciado del cual yo puedo decir sin lugar a dudas si es falso o verdadero. Y yo no sé si es falso o verdadero, depende del valor de X. En general, cuando hay una variable en la expresión y no se sabe el valor de la variable, pues no puede ser una proposición porque yo no sé si es falso o verdadero. Es decir, mira, ¿qué serían ejemplos de proposiciones como esa? Claro, si yo te digo 3 más 7 es igual a 10, esto es una proposición y de hecho es verdadera. Si yo te digo 3 más 3, aquí permítame que eso se 3 más 3 es igual a 10. Esto es una proposición y de hecho es una proposición para lugar a dudas si es falso o verdadero. Pero en esta, uy, que el internet está inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, ¿están allí todavía? Ok. Eh, pero de esta, por ejemplo, 3x más y igual a 20, yo no puedo decir nada porque yo no sé quién es x y tampoco sé quién es y. Depende del valor de x y de y si esto es falso o verdadero. ¿Falso? No, no sé. ¿Verdadero? No sé. No depende de que sea una solución, de que yo tenga una solución o de que exista. ¿Sí? No, por ejemplo, ¿será que existen soluciones de esta ecuación en los números enteros? ¿Existen números enteros x y y que al reemplazarlos aquí me dé 20? Yo no sé si existen. Tendríamos que entrar a pensar y a buscar, ver algo del algoritmo de Euclides, por ejemplo, para saber si existe y después buscarlo y cómo encontrarlo. Es una vaina diferente. Este tipo de ecuación se llama ecuación diofántica, por ejemplo. Pero yo no sé si existen ni siquiera soluciones, ni siquiera sé si existen quién es X y quién es Y. Como allá hay una ambigüedad para decir si es falso o verdadero, pues yo digo que esto no es una proposición. Entonces, ¿qué es lo que hace que no sea una proposición? Pues que tenga variables. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta allí? Ahora, no porque tenga variables se puede dañar para siempre. A veces, con ciertos conectores, con ciertos cuantificadores, se dice, lo podemos arreglar. Por ejemplo, allí no es. Claramente no es una proposición. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esta? Les voy a dar alguna nota, voy a dar primero una notación aquí, antes de hablar de eso. Notación. Nosotros usamos unos símbolos para representar algunas palabras. Por ejemplo, se llaman cuantificadores universales. Voy a colocar aquí. Cuantificadores universales. El primero de estos cuantificadores se llama para todo. Se escribe al revés como la letra A, pero al revés. Es un cuantificador. Este significa para todo. Y existe otro cuantificador que se llama existe, precisamente. Es como la letra E, pero al revés. Este se llama existe. Y a veces podemos hablar de la unicidad de este cuantificador existe diciendo que hay único. Entonces se escribe así. Existe un único. Son cuantificadores, es decir, son símbolos que representan estas frases en las oraciones que dice que todos los elementos de un conjunto
cumplen una propiedad o que algún elemento del conjunto lo cumple. Por ejemplo, pensemos en el conjunto de los números primos. Entonces voy a colocar P es el conjunto de todos los X, tales que X es un número primo. ¿Sí? Recuerden que los números primos son los que son divisibles por ellos mismos y por uno. Es decir, el 1 es un número primo, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo. El 4 no es número primo porque es divisible por uno, por 2 y por 4, ¿cierto? Entonces ese no es primo. Eh, un momento, por favor. Bueno, este es un ejemplo sencillo para escribir un ejemplo de algo que se arregla. Por ejemplo, esto. Todos los números primos son impares. ¿Será esto una proposición o no? Entonces uno dice, eh, todos los números primos son impares. Pues falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el 2, esto es una proposición, pero una proposición falsa. ¿Por qué? Porque el 2 es un número primo, pero es par. Entonces la proposición obviamente es falsa. Y pues esto lo quería yo enlazar un momentico simplemente, como un ejemplo lejano, a que uno puede escribir una proposición de esta forma. Eh, bueno, ¿cómo lo escribo que no tenga tanto conjunto? Para todo X, para tratar de no usar un conjunto. Entonces, que tenga una variable no significa que necesariamente debe ser proposición, porque esta se puede arreglar, la variable, aunque X es primo. Ah, bueno, ¿quién es X? Depende. Pero se puede arreglar cuando hay cuantificadores, por ejemplo, el para todo. Entonces, todos los números impares son primos, pues ya sabemos que es falso. Era un ejemplo lejano para hablar un poquito de las variables. Pasemos de estos ejemplos de proposiciones, y proposiciones compuestas, como esta, y definamos qué es una proposición compuesta. Entonces, bajemos un poquito aquí y vamos a definir qué es una proposición compuesta.
es la combinación de proposiciones simples. Junto con los conectores y, o, el no, el sí, entonces, y el sí solo sí. Eso es una proposición compuesta. Ejemplo, esta 3 que vimos acá es un ejemplo de una proposición compuesta. Bueno, vamos a ver si andamos un poquito en la pregunta que hizo Patricia aquí, definiendo el conector y el O, por ejemplo. El enunciado, los libros son blancos, entre comillas, y los autos verdes se denomina conjunción. Y se forma usando el vocablo y, entre comillas, entre dos enunciados simples. Otros vocablos como, por ejemplo, además, también, pero, aún, aunque, sin embargo, el punto y la coma o el punto, también se pueden interpretar como conjunción. Entonces, coloquemos esto aquí. Otros vocablos, tales como, entre comillas, además, el también, el pero, aún, aunque, sin embargo, el punto y la coma, voy a colocar aquí punto y coma o el punto, se interpretan como conjunciones. Este es para el I, le vamos a llamar conjunción. Para el O, lo vamos a llamar disyunción. Entonces aquí
Vamos a colocar un poquito de eso. Cuando dos proposiciones se combinan insertando el vocablo o, se consigue una proposición compuesta denominada disyunción. Esta puede ser de dos tipos. La que nosotros llamamos inclusivas o exclusivas. Por ejemplo, ¿qué me hizo el lápiz? ¿Inclusivas o exclusivas? Por ejemplo, miren la siguiente expresión. Vamos a colocarlo aquí entre comillas. La madre o el padre tienen derecho al seguro. La madre o el padre tienen derecho al seguro. ¿Qué quiere decir esta expresión? Con el o. Esta es la que nosotros llamamos del tipo inclusive. No, porque aquí quiere decir que la madre o el padre o ambos, cualquiera de los dos o ambos, pueden tener derecho al seguro. Si lo ves, William, Gonzalo y Nicole, sí, cualquiera de los dos o ambos, porque esta es lo peculiar del o, ¿sí? Puede ir el padre o puede ir la madre o pueden ir los dos, ambos también pueden ir. Fíjense que este ejemplo que nosotros tenemos aquí es distinto de este. Miren las diferencias entre este y este. Por ejemplo, entre comillas, ¿qué será? Por ejemplo, eso, ¿estoy vivo o estoy muerto? Este tipo de O y el de arriba son distintos, ¿se dan cuenta? Ese ya no es disyunción, Gonzalo. Con el I sería una conjunción, ¿sí? Estaríamos en el caso anterior porque estás diciendo la I. En este caso, cuando tú piensas en la I, tienen que ser ambos, el padre y la madre. Obliga a que ambos cumplan la condición. Pero con el O pueden ser el uno o el otro o ambos. Pero mira, Gonzalo, por ejemplo, este ejemplo. ¿Estoy vivo o estoy muerto? En este caso, el O es uno exclusivo, se llama, porque puede ser uno de los dos, pero no puede ser ambos. ¿Sí es la diferencia? Porque seguro estás vivo o estás muerto, pero vos no es estar vivo o muerto, ¿sí? Es uno de los dos. Entonces, ese tipo de O se llama un O exclusivo, mientras que el de arriba lo llamamos inclusivo, la madre o el padre o ambos. En el de abajo, ambos no puede ser una opción. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, Nicole. Eh,
Vamos a hablar un poquito de los símbolos que vamos a usar y pasamos a las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Dentro de estos conectores que estábamos hablando acá, del I, que es el de la conjunción, el del O, que es el de la disyunción, el no, el sí entonces y el sí solo sí, nosotros tenemos símbolos y nombre para ellos. Entonces vamos a hacer una listica acá de los símbolos y de los nombres y lo que representan para nosotros. Entonces creemos, por ejemplo, aquí una tabla. ¿Será que la puedo hacer así facilita, de color rojo? Hagámosla un poquito más gruesa. No, yo quería hacer era la tabla. ¿Listo? Y en esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conectores. 6. Sí, William, la plantilla de asistencia se llena al final. Al final vamos a compartir la plantilla y la llenan, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a dividir esto en tres. Entonces, aquí vamos a tener el símbolo. Aquí el nombre y aquí una observación. Listo. Estos son los símbolos. Este que es como el sombrerito de la ñ, ¿cierto? Lo vamos a llamar negación. Este es el O, que es como una B pequeña, ¿cierto? Lo llama, se representa para nosotros el O en español, ¿sí? Y se llama disyunción. Este que es, pues como una B pequeña al revés, se llama conjunción y representa la I. ¿Sí? Estas observaciones es como se nombra el símbolo o el conector en español, ¿no? El O, el I y el nombre de él. Esta flechita así, a veces la hacen con doble palito, pues una flecha hacia la derecha, nosotros lo llamamos condicional. Y en español pues le decimos sí entonces. Y esta doble flechita lo llamamos bicondicional. Y en español lo llamamos sí y solo sí. Y por último, normalmente usamos letras minúsculas como la P, la Q, la R, la S y otras, así en minúscula, para representar las proposiciones. Entonces los llamamos símbolos proposicionales. Vamos a ver. ¿Listo? Estos son los conectores que nosotros usamos juntos con los símbolos proposicionales, pues que representan proposiciones, para formar las proposiciones compuestas, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar un poquito la tabla de verdad de este tipo de proposiciones cuando las conectamos por medio del I, del O, del entonces y el sí solo sí, ¿de acuerdo? Me dan ganas de escribirles aquí que estos se llaman conectivos lógicos. Los 5 símbolos
negación, el y, el o, el entonces y el sí solo sí, se llaman conectivos lógicos. Punto. Combinando de manera conveniente estos símbolos y los símbolos proposicionales, es decir, P, Q, R y S, obtenemos expresiones que aceptamos sintácticamente y que normalmente denominamos como fórmulas bien formadas. Pongamos eso. Obtenemos las fórmulas que nosotros vamos a estudiar normalmente para hacer tautologías, ¿sí? Para saber si es una falsedad o una contingencia, por ejemplo. Eh, Vamos ya a eso, vamos a mirar las tablas de verdad de estos conectores que nosotros tenemos aquí. Entonces, tablas de verdad. ¿Cómo son las tablas de verdad? Bueno, para nosotros, P, Q van a representar proposiciones, ¿sí? De las cuales sabemos si son falsas o verdaderas sin ningún tipo de ambigüedad. Bien, y bueno, vamos a crear primero estas tablitas, hagámoslo más o menos así, como de rojo, ¿sí? Listo. Vamos a borrar esto. Y vamos a copiar esto. Listo. La primera que vamos a ver es la del I, de la conjunción. Entonces, si yo tengo una proposición P, perdón, tengo la proposición P y la proposición Q, la tabla de verdad para la conjunción P y Q, que es una proposición compuesta, ¿cómo sería? Pues bueno, entonces P, nosotros normalmente lo colocamos así como verdadero, verdadero, falso y falso. Y acá verdadero, falso, verdadero y falso. Y entonces analizamos cuál es el sentido de verdad de esta proposición. En el I, en la proposición compuesta P y Q, la conjunción, nosotros aceptamos que es verdadera cuando ambas son verdaderas y en todos los demás casos decimos que es falsa.
Entonces, si P y Q son verdaderas, si se cumple, entonces P y Q también es verdadera. Y es falsa en todos los demás casos. Falso aquí y falso aquí. Entonces, claro, ella, el I, por ejemplo, como la que estamos haciendo ahorita, ¿no? El padre y la madre tienen derecho al seguro. Esa proposición es verdadera en el caso de ambos, ¿sí? Se tiene que cumplir para ambos, tanto el padre como la madre, y ellos dos, juntos. Si no, no. Entonces, el I los obliga a que ambos tienen que estar. Entonces, es verdadera en ese caso. P y Q es verdadero cuando ambos son verdaderos, tanto P como Q, y falso en todos los demás. ¿Es claro eso? Llamemos a esto conjunción. ¿Cómo es el de lo? Entonces, subamos esto un poquito. Sí, ambos, Liliana. Por ejemplo, para este, lo mismo si este es P y este es Q, y este es verdadero, verdadero, falso, falso, y este es verdadero y falso, y verdadero y falso. Pero yo debería copiarlo aquí. ¿Cómo es P o Q? En este caso, P o Q sería verdadero cuando cualquiera de los dos la cumpla, o ambos, y falso si ambos es falso. Es decir, sería verdad, perdón, hagámoslo de negro aquí. Sería verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Por qué? Porque en el O nosotros aceptamos que pase cualquiera de las dos condiciones, P o Q. Pues P o Q o ambas, como en el O inclusivo, ¿cierto? Uno, el otro o ambos. Si eso se cumple, yo pienso que es verdad, P o Q. Y es falso únicamente en el caso en el que ambas sean falsos. Esta tabla de verdad nosotros la llamamos disyunción. Claro, está la disyunción para el O exclusivo, es decir, a veces lo denotamos así, P o Q, y le colocamos una rayita abajo para hablar para el O exclusivo. Y en este caso es como el O, pero sabemos que no se va a presentar que los dos sean verdaderos al mismo tiempo. Entonces, en esta tabla de verdad, nosotros decimos que es verdad cuando uno de los dos es verdadero, pero falso si ambos son falsos, y tampoco se cumple que ambos sean verdaderos al mismo tiempo. ¿Sí? Como estoy vivo o estoy muerto. Pues una de las dos, pero no puede ser verdadero para ambas al mismo tiempo, porque es una o la otra, claramente. Entonces, a esa le llamamos el O exclusivo o disyunción exclusiva. Nos falta el entonces y el sí solo sí. Esta es la del entonces. La llamamos P entonces Q, sí P entonces Q. Y esta es verdadera aquí, aquí y falso acá. Entonces es verdadera en todos los casos, menos cuando P es verdadero y Q es falso. Normalmente nosotros le damos algunos nombres a P y a Q en esta tabla de verdad, que es la del sí entonces, ¿no? La del entonces. Para esta tabla de verdad, pues es una tabla bien, bien importante. Nosotros llamamos a P, lo llamamos antecedente, y a Q nosotros lo llamamos consecuente.
William, la del entonces, sí, yo le digo en español entonces, pero el nombre del símbolo es condicional, como lo vimos aquí en la tablita. ¿Sí ves? La flechita se llama condicional, pero en español nosotros lo llamamos sí entonces. Y a la doble flechita bicondicional, el nombre del símbolo, y en español nosotros le decimos sí, solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, al AP, que es la proposición P y la proposición Q, en esta tabla de verdad de la flechita, el que está primero, que es P, nosotros lo llamamos antecedente, y al que está segundo lo llamamos consecuente. También lo llamamos de otras formas, este es bien importante. Me pregunta Gonzalo que no entiende por qué en la disyunción es falsa la última. Bueno, vamos a hablarlo así. En la disyunción, que es el O, si ambos son falsos, si no se cumple ninguna de las dos, es como le digo, Pedro está en la casa o Pedro tiene hambre, por ejemplo. Si Pedro está en la casa o Pedro tiene hambre. Si ambas son falsas, si Pedro no está en la casa y Pedro no tiene hambre, si ambas son falsas en el O, pues entonces uno entiende que la proposición compuesta también es falsa. ¿Sí? ¿Sí contesté tu pregunta, Gonzalo? Es decir, en el O, si alguna de las dos es verdadera, si P o Q es verdadera, la proposición compuesta P o Q es verdadera. ¿Sí? En el O, pues, en el inclusivo, en el que yo he puesto tabla de disyunción. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta más profunda, Gonzalo, sería en la del entonces, en la del condicional. Porque en la del entonces, pues yo con la conjunción y con la disyunción, incluso con la exclusiva, yo le doy algún sentido lógico, ¿cierto? Y dice, bueno, pues sí, el O y el I, si ambos están o si ninguno está, o en el O, bueno, como que sí cuadra. Pero en el entonces la cosa es más aguda, ¿no? Es decir, verdadero y verdadero, verdadero. Bueno, pues si los dos son verdaderos, como que todo es verdadero, me lo paso. Pero ¿por qué si es verdadero y falso es falso? ¿Y por qué si es falso y verdadero es verdadero? Esa es una mejor pregunta. ¿Sí la ves? ¿Qué piensas ahí, Gonzalo, de eso? Profe, no entiendo la disyunción porque es falsa la última. Sí, señor, ya. Porque P afirma Q y viceversa. Pues Patricia es rara, ¿no? Bueno, cuando uno ve los textos, por ejemplo, los libros dicen, mire, la de falso y verdadero, para que implique verdadero, pues más o menos la gente la acepta diciendo algo así como que, bueno, es que de una mentira yo saco una verdad. Y todos empiezan a mover la cabeza en forma afirmativa, ¿no? Sí, falso y verdadero, porque si yo digo una mentira, saco una verdad. Bueno, eso no tiene mucho sentido, pero muchas personas la pasan. Pero que P, que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso y que todo es falso, pues duele mucho más. La realidad es esta. Las tablas de verdad, en ciertos sentidos, se han hecho porque sí, ¿sí? Las han construido de esa manera y dentro de esa forma en que se hace, se ha construido un mundo que ha mostrado que tiene buenos resultados. Bien, estas tablas de verdad se pueden hacer de otra forma. ¿Sí? Yo puedo colocar que en esta es verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Cambiarla. ¿Y qué pasará si yo cambio eso? Pues bueno, lo que pasa es que tengo otra lógica distinta, un sentido de lógica distinto, y dentro de ese tipo de lógica puedo llegar a otras cosas. Como les decía al inicio, la lógica es un estudio bien profundo. No hay un solo tipo de lógica. Nosotros aceptamos una que se llama lógica clásica,
¿sí? Proposicional clásica, que es esta que les estoy mostrando. Dentro de este tipo de lógica que yo he clasificado y que nos hemos puesto de acuerdo para hablar, yo doy una tabla de verdad en donde el sentido de verdad de la proposición P entonces Q es esta que yo estoy dando. Puede ser diferente. Si yo la hago distinta, pues estoy creando otro tipo de lógica y le puedo poner un nombre distinto. ¿Sí? Le puedo poner Gonzalo a al nuevo tipo de lógica y bajo ese tipo de lógica crear cosas nuevas. De esa manera, por ejemplo, otros matemáticos han creado otro tipo de lógicas que se llaman lógicas polivalentes o lógicas fuzzy, en donde sus tablas de verdad son distintas, tienen distintos sentidos de verdad y crean un mundo distinto y han creado tecnologías nuevas a partir de eso. ¿De acuerdo? Por ahora, nosotros vamos a estar de acuerdo en usar este tipo de tablas de verdad y con estas tablas de verdad estamos en un lenguaje que es el proposicional clásico y vamos a descubrir ciertas cosas. Pero en cierta manera las hemos hecho porque sí, porque funciona. Alguien dijo, bueno, pongámonos de acuerdo en esto, que nos tiene como algún sentido y miremos a dónde llegamos y llegamos lejos. Entonces, las aceptamos así. ¿De acuerdo? Bueno, a P y a Q no solamente lo llamamos antecedente y consecuente, también lo llamamos de otra forma. Se acostumbra, por ejemplo, a decir que P es una condición suficiente para Q y que Q es una condición necesaria para P. También lo llamamos de otras formas. A veces a P la llamamos hipótesis y a Q la llamamos tesis o conclusión. ¿Sí? Entonces también coloquemos eso. ¿Qué P es la hipótesis? Y Q es la tesis. O a veces le dicen conclusión. De estas me falta una tabla todavía, que es la de la negación. Bueno, dos, la de la negación y el sí solo sí. Peguemos estas dos. A esta la vamos a llamar sí solo sí. P, sí solo sí Q. Y en el bicondicional o en el sí solo sí es verdadera solamente si ambos tienen el mismo sentido. Es decir, es verdadera aquí y es verdadera aquí y falso en todos los demás. ¿De acuerdo? Y en el O, bueno, esta no me sirve para la negación, ¿no? Mm. Y para la negación sería entonces P y la negación de P nada más. Uy, perdón. Doble perdón. Quedó mal, muy feo el cuadro. Listo. Muy bien. Y en esta, si P es verdadero, la negación de P sería falsa. Y si P es falso, la negación de P sería verdadera. Esta es la negación. También la llamamos no. Y este es el bicondicional, el sí y solo sí. Me quedó como feo. Venga, yo borro esto. Sí, solo sí. Muy bien. Estas son las tablas de verdad que nosotros vamos a usar para resolver proposiciones compuestas un poquito más largas que estas, y para ver el sentido de verdad. Entre esas tablas de verdad me interesan a mí tres casos.
el que yo voy a llamar tautología, falsedad o contingencia. ¿Sí? Tautología es cuando siempre es verdadero, sin importar el sentido de verdad que tengan P y Q, la proposición compuesta siempre es verdadera. Falsedad o falso, pues, es cuando todo da falso sin importar el sentido de verdad de P y Q o de todas las proposiciones simples. Y contingencia es cuando me da falso o verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir qué es la tautología y a calcular una tabla de verdad y a poner unos ejemplos, a ver cómo les va a ustedes calculando esto. Conociendo esto, bueno, voy a definir primero qué es una tautología y calculamos eso. Tautología. Definición. Entonces, una proposición compuesta es una tautología. Si es verdadera para todas las asignaciones de valores de verdad de los símbolos proposicionales. Que la componen. Es decir, por ejemplo, observen lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Miren la siguiente proposición compuesta. La negación de P entonces Q, sí, solo sí, P y la negación de Q. Esto es una tautología. ¿Por qué es una tautología? Porque sin importar el valor de verdad que tengan las proposiciones P y Q, ella siempre es verdadera, toda. Ah, bueno, profe, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula eso? Digo, miren, la cosa es bastante sencilla. Vamos a crear una tabla de verdad para esta proposición. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a colocar aquí P, vamos a colocar aquí Q, vamos a colocar aquí la negación de Q, aquí vamos a colocar cómo calcular P entonces Q, luego vamos a calcular la negación de P entonces Q, después vamos a calcular por acá pues el P y el no Q, y por último vamos a calcular el sí solo sí. ¿Sí? Entonces en la tablita que yo voy a hacer, bueno, creemos la tablita aquí. Uy, no, esto me quedó, bueno, me quedó como feo, ¿no? Hagamos así. Una columna para P, una columna para Q, y nosotros, en este caso, no sé si se dieron cuenta que en las tablas de verdad nosotros colocamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
Esta es una manera de buscar todas las combinaciones entre falso y verdadero que puedan tener P y Q. Obviamente son, pues, cuando las dos son verdaderas, cuando las dos son falsas, cuando una es verdadera y la otra es falsa y la otra es falsa es verdadera. Tienen que combinarlas para que estén todos los posibles casos. Hágalo como quiera. Una recomendación es esta. Si son solamente dos letras, entonces uno hace estas 4 combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Y ahí están mezcladas todos los casos posibles. Ya vamos a ver cómo pasa con 3 casos y con más casos. Pero entonces para estos dos, simplemente necesito, para tener todas las combinaciones, si son 2 proposiciones, solamente necesito 4 casillas, pues 4 casillitas aquí, vamos a armarlas así. Una, dos. Y todos los casos posibles para P y Q, ¿quiénes son? Ah, bueno, P puede ser verdadero. P puede ser verdadero, verdadero o puede ser falso. Entonces voy a colocar, para buscar todas las combinaciones, 2 verdaderos y 2 falsos. En Q voy a colocar verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Hasta ahí se entiende? De aquí en adelante, simplemente es llenar el cuadro respecto a las tablas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la negación de Q? Ah, pues si Q es verdadera, la negación de Q es falsa. Si Q es falsa, la negación es verdadero y así me la paso en toda la columna. Verdadero pues es falso y falso pues es verdadero. Y ahora voy a P entonces Q. En P entonces Q voy a comparar la primera columna con la segunda. Recuerden que en el entonces es verdadero siempre, menos en el caso en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces ya es verdadero aquí, verdadero aquí, verdadero aquí y falso solamente en este caso. Ah, profe, ¿usted cómo sabe eso? Ah, porque yo vengo acá y miro la tabla del entonces. Entonces, miren, en el único lugar donde es falso es cuando es verdadero y falso. Entonces yo vengo hasta acá y lleno esta primera columna. Ahora voy a llenar la segunda columna. ¿Cómo lleno la segunda? Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. La columna número 5, ¿cómo la lleno? Pues es lo contrario de lo que yo acabo de calcular. Si esta es verdadera, esta tiene que ser falsa. Si esta es falsa, esta es verdadera. Si esta es verdadera, pues esta es falsa. Y si esta es verdadera, esta es falsa. Ahora, no voy a calcular esta al medio todavía, que es el final. Voy a calcular el de la derecha. P y no Q. Voy a comparar con el I, con la conjunción. Voy a comparar esta columna con esta columna. La primera con la tercera. En el I. Recuerden, en el I es verdadero solamente si ambos lo son. En todos los demás casos es falso. Entonces, verdadero y falso, pues falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, pues falso. No, perdón. Falso y falso, sí, en el I es verdadero solamente si ambos lo son. Entonces, como es falso y falso, este es falso. Y en el último es falso y verdadero, tiene que ser falso. Solamente es verdadero en el I cuando ambos lo son. Ahora ya voy con el sí, solo sí, que es esta, que es el resultado final, en donde yo voy a ver si es tautología o no. Miren que el sí, solo sí es verdadero en cuando ambas lo son o cuando ambas son falsas. En todos los demás casos es falso. Entonces yo vengo y miro. Ah, bueno, ambas son falsas aquí, entonces ella es verdadera. Ambos son verdaderos, es verdadero. Ambos son falsos, es verdadero. Ambos son falsos, es verdadero. ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando esta proposición compuesta con esta. Son iguales. Entonces, por eso es que yo coloco verdadero. ¿De acuerdo? Como me dio verdadero en esto, yo digo que que toda esta proposición compuesta es una tautología. Todo esto es una tautología. Y puedo decir un poquito más, realmente, como las estoy comparando con un sí, solo sí, lo que estoy diciendo es que la proposición compuesta de la izquierda es equivalente a la proposición de la derecha. ¿Bien? ¿Se entiende hasta allí? ¿Es claro la tabla de verdad? Vamos a hacer un ejemplo más grandecito, ¿de acuerdo? Y a ver cómo nos da con un ejemplo. Eh, hmm. Entonces voy a decir aquí de todas maneras la definición de qué es lógicamente equivalente, una observación. Y la observación es la siguiente. La tabla de verdad
de la negación de P entonces Q y de P y no Q son iguales. Si eran P entonces Q, sí, y P y no Q son iguales. En este caso diremos que ellas son lógicamente equivalentes. En esto le tenemos un símbolo, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, que la negación de P entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q. En este caso, porque las dos tablas de verdad son igual, también decimos que si esta proposición compuesta y esta están conectadas con un sí solo sí y es una tautología, entonces ellas son lógicamente equivalentes. ¿Qué significa? Pues que una tabla de verdad es igual a la otra tabla de verdad, ¿de acuerdo? Esto es muy útil para cuando uno está señalando argumentos, porque a veces es confuso decir las cosas de una forma, pero si las cambiamos de orden o de estructura a una que sea equivalente puede ser más sencillo. Entonces, pasarse a algo equivalente, que sea más fácil, a veces nos conviene. ¿De acuerdo? En un sentido lógico. Vamos a mirar una tabla de verdad que sea más grande y a mirar si son tautologías o no. Entonces vamos a hacer dos para saber si esto funciona o no. Ejercicios y ejemplos. Coloquemos ejercicios aquí más bien. Ejercicios. ¿Cómo hacemos una tabla de verdad para saber si es una tautología o no? La siguiente proposición. P, entonces Q, sí, solamente sí. La negación de Q, entonces la negación de P. Primero, vamos a colocar aquí primero. Y segundo, una más grande, cuando tiene más letras. ¿Qué pasará cuando nosotros tenemos, por ejemplo, P, entonces Q y R, entonces Q y R? Queremos saber si estas son tautologías o no, es decir, hacer la tabla de verdad para eso. Entonces, tómese en un momentico y piense más o menos cómo son. Recuerden, son proposiciones compuestas. De estas podemos decir si son falsas y verdaderas. P, Q y R representan proposiciones. Son enunciados con lógica, con sentido, de los cuales nosotros decimos si son falsos o verdaderos. Y al mezclarlos con los símbolos proposicionales, pues obtenemos proposiciones compuestas. Queremos saber si son tautologías o no. ¿Qué queremos saber? Que sin importar el sentido de verdad que tomen P, Q y R, si esto siempre va a ser verdadero, el sí solo sí. ¿De acuerdo? Miren que en estos ejemplos son distintos. En este tengo un sí solo sí y en este tengo solamente un entonces. ¿Sí? La de arriba cuando me dé tautología, si me da tautología, significa que ambos son lógicamente proposicionales. Y la de abajo, cuando me dé tautología, es una tautología, pero no me dice que son lógicamente equivalentes, porque lo que los está conectando no es el sí solo sí, sino el entonces. Entonces vamos a crear la tablita de verdad para esto, a ver cómo se ve. Hagamos una tabla aquí medio mediana, color rojo. No, coloquemos primero los nombres. P, Q, la negación de P, la negación de Q. Voy con la primera, ¿no? Aquí vamos a hacer el P, entonces Q. Y aquí hacemos el no Q, entonces no P. Y aquí en el medio colocamos el sí solo sí. Y entonces vamos a hacer la tablita de este. Listo. Y creamos aquí una reglita. Entonces, esta es la de P,
la de Q, la de no P, la de no Q, la del P entonces Q, y la última. La que me interesa saber al final, si da todo verdadero para decir si es tautología o no, es esta. ¿De acuerdo? Vamos a llenarla con los, como son dos letras, P y Q, tengo cuatro filas que hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí una, dos y cuatro. Para hacer todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, entonces yo voy a colocar aquí verdadero, perdón, control Z, sin regla, verdadero, verdadero, falso y falso. Y acá coloco verdadero, falso, verdadero y falso. Ahí ya están todas las combinaciones. Ahora simplemente es llenar la tabla de acuerdo a las tablas pequeñas que ya hay. Entonces, la negación de P. Ah, bueno, como aquí P es verdadero, la negación de P, ¿quién es? Pues este es falso, falso, este es verdadero y este es verdadero. La negación de Q, ¿quién es? Ah, pues la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero, entonces aquí sería falso, aquí sería verdadero. ¿Me siguen todos hasta allí? Listo, William, ¿me entiende hasta allí, William? Ok, no sé qué me hizo William, pero bueno. Vamos con esta entonces. El P entonces Q. Pa- eh, pa- eh, Me pregunta William, ¿cómo se sabe que es una negación? Pues la negación, William, tiene este símbolo. Este es el símbolo de la negación. ¿Sí? Y Patricia, los símbolos que están fuera del paréntesis se les saca de la tabla aparte. Patricia, realmente las tablas se pueden escribir de muchas maneras. Una de hacerlas es esta. Otra es simplemente hacer otro cuadro donde yo tenga toda la proposición. Yo normalmente la hago así para ahorrar espacio. Y yo tengo que mirar a quién compara. Entonces, los paréntesis me están mostrando las proposiciones grandes y el sí solo sí, que él va a comparar toda la proposición grande de la izquierda con toda la de la derecha. Lo mismo en la segunda, ¿sí ves? Entonces, la manera en que lo escribo es para ver qué le está conectando al final. Al final el más importante es este entonces en el segundo y en el primero el sí solo sí, que está mezclando estas dos. Yo las puedo escribir de muchas maneras, pero al final me interesan estos del medio, que son los conectores como más grandes. ¿Sí, sí contesté tu pregunta, Patricia? SEAT Medellín, sí, claro. Si una es verdadera, la negación es falsa. Listo. Entonces, aquí en el P, entonces Q, ¿cómo sería? Digo, ah, bueno, él es verdadero siempre, menos cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces voy a mirar P y Q. Entonces aquí sería verdadero, aquí sería falso, aquí sería verdadero y aquí sería verdadero. En la negación de Q, negación de P. Miren, negación de Q, negación de P. En este caso el antecedente es la negación de Q y el consecuente es la negación de P. Entonces falso y falso. Ah, pues verdadero. Verdadero o falso. Allí es falso. Miren que lo estoy leyendo como de derecha a izquierda. Falso, verdadero, ah, ese es verdadero, y verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, como la columna de la izquierda y la de la derecha son las mismas en el sí solo sí, pues entonces como son igualitas, en el sí solo sí todo es verdadero. ¿Por qué? Porque en el sí solo sí es verdadero cuando ambas son las mismas. Es verdadero, 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 falso y falso, verdadero, 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 verdadero. Como toda esta columna me dio verdadero, entonces yo digo que esto es una tautología. ¿Se entendió? Jóvenes, más o menos me siguen. Toca hacer muchos ejercicios, Gonzalo, muchos. ¿Sí? Normalmente la matemática se aprende haciendo, necesitamos encontrar muchas preguntas, algunos obstáculos. En esto de la educación a distancia, pues ustedes tienen el autoaprendizaje, ¿no?
Entonces hay que leer mucho y concentrarse, tener preguntas adecuadas sobre todo. Sí, mira, lo de la negación es esto que está acá. Si es la tabla de la negación, negar algo es decir lo contrario. Si yo sé que algo es verdadero, pues lo contrario tiene que ser falso. Entonces, si yo tengo una proposición cuyo sentido de verdad es verdadero, pues negar esa proposición es decir que su sentido de verdad es falso. Entonces, la negación de P sería falsa, lo contrario de verdadero. Y lo contrario de falso, pues es verdadero. Sí, Patricia, en ese caso, para saber si es tautología, me importan el entonces y el sí, solo sí. Más o menos entendió lo de la negación. ¿Quién es? Seat Medellín, pero no me sale el nombre. Bueno, vamos a la última tabla de verdad. Piensen que para esta tabla hay 3 proposiciones, entonces el número de filas que voy a hacer va a aumentar. En general, ¿cuántas filas tengo que hacer? Bueno, ese es un numerito sencillo. Si son 3 proposiciones, P, Q y R, ¿cuántas filas necesito? Es 2 a la 3, que es igual a 8. Entonces, en general, si R es el número de proposiciones, el número de filas que tengo que hacer para poder mezclar bien todas las letras, para que estén todos los casos posibles, es de 2 a la R. ¿Sí? Este es el total de combinaciones. Por ejemplo, en esta tabla de verdad me va a quedar así. De rojo. Listo. Entonces vamos a tener una columna para P, una columna para Q, una columna para R, P, Q, R, una columna para P, entonces Q, una columna para, vamos a colocar aquí P, entonces Q y R. Vamos a tener una columna para el Q y el R. Y al final tenemos el entonces aquí. Entonces vamos a hacer estas líneas acá. Y sí, Patricia, mira, me importa la del centro, la del entonces. Entonces necesito hacer ¿cuántas filas? 8. Entonces digo, bueno, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo defino las columnas? Mira, yo en general, Gonzalo, para las columnas casi que coloco lo mismo que está aquí en el enunciado. Entonces no sé si te das cuenta, Gonzalo, a ver si le hago una flechita. Fíjate que la última columna es esta. ¿Sí o no? Démosle esta regla. La columna anterior es esta. El entonces, pues es el que va aquí en el medio. ¿Sí vamos bien hasta ahí, Gonzalo? Ahora mira, ¿yo qué necesito? Digo yo, ¿no? ¿Yo qué necesito para esta columna? Pues para esta columna, la anterior, pues necesito saber el P entonces Q. Y el R, pues yo ya me lo sé, lo va a tener para él. Entonces hago una columna del P entonces Q, porque aquí lo necesito. Aquí observo que yo lo necesito. Entonces hago una columna para el P entonces Q. Y cada letra, cada proposición P, Q, R tiene que tener su propia columna. Y ya.
¿Sí, Gonzalo? Listo. Ahora simplemente es llenarla. ¿Cómo la lleno? Miren, como acá ya tengo más filas, lo que yo voy a hacer es llenar, ya no ya, mejor dicho, lo voy a hacer de esta forma. La primera tiene que tener 4 verdaderos y 4 falsos. Verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Por qué lo hago así? Para tener todas las combinaciones posibles. ¿De acuerdo? ¿Tiene que hacerlo así? No, no. Usted lo puede escribir de la manera que quiera. Ahora, lo que sí tiene que tener es todas las combinaciones posibles. Entonces, cuando uno es desordenado, a veces va y se le pasa una. Entonces, cuando lo hacemos en orden, me aseguro que estén todas allí, las 8 combinaciones. Entonces, yo digo, 4 verdaderos, 4 falsos. En la que sigue, me voy de a 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Siempre, sí, si son 3, haga siempre esto para que tenga todas las combinaciones posibles. ¿Es necesario? No, pero se lo recomiendo para que no se pierda. Y en la última me voy de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y aquí, de esta forma, ya están todas las combinaciones posibles. Cuando las 3 son verdaderas, cuando las 3 son falsas, cuando 2 son verdaderas y una es falsa, todas. Liliana, con esta fórmula que está acá, mira, la fórmula que yo les escribí, 2 a la R, me dice cuántas columnas son. R es el número de proposiciones que tiene la expresión. En este caso tengo 3. P, Q y R son 3. Entonces, el número de filas son 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. ¿Sí, Liliana? Liliana, ¿se entendió? Sí. Ah, bueno, listo. Ahora paso a llenar simplemente la tabla. Es una tabla más larga, pero simplemente es llenarla. ¿Cómo la lleno? Entonces yo digo, ah, bueno, P entonces Q. Recuerden, esa es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces yo digo, estas dos, entonces aquí verdadera, verdadero, 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 verdadero y falso. Ah, bueno, en este caso es falsa. Aquí también es falsa. En todos los demás casos, pues me salió verdadera. Ahora, una vez ya tengo el P entonces Q, mire que yo sabía que lo iba a necesitar, voy a hacer la conjunción con el R. En conjunción con el R es verdadero cuando ambos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Entonces voy a comparar estas dos, mire, esta columna con esta columna. Si ambos son verdaderos, es verdadero. En todos los demás casos es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Solamente es verdadero cuando los dos lo son. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo este, voy al último, a Q y R. Voy a mezclar o a comparar por medio de la conjunción el Q y el R, estos dos, estos dos. Este ya lo quité. ¿Cómo los mezclo? Pues bueno, son verdaderos cuando ambos lo son. En todos los demás casos son falsos. Entonces, verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Falso, verdadero me da falso. ¿Cierto? Falso, falso me da falso. Verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Falso, verdadero me da falso. Y falso, falso me da falso. Tienen que ser ambos verdaderos. Solamente en una y en dos casillas son verdaderos. Y ahora sí voy con el entonces. En el entonces tengo que comparar esta columna con esta columna. Recuerden, es verdadero cuando, bueno, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, lo va a hacer de rojo, o hagámoslo de otro color, bueno, de azul, aquí. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, falso. Uy, acá hay un problema. Miren, verdadero y falso. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Qué me dio? Falso. Y falso, verdadero. ¿De acuerdo? Voy a rectificar que no tenga un error en esta, porque solo por una casilla ya no es tautología. Ya le llamamos a esto contingencia. ¿Qué es? Bueno, Q y R. ¿Dónde está Q y R? En la antepenúltima. Q y R. Si es falso. Tienen que ser los dos verdaderos. Falso.
Y en P entonces Q, falso y falso verdadero, sí. Y este con el R, verdadero y verdadero, verdadero, sí, me quedó bien. Y verdadero y falso es falso. Entonces este no es tautología. ¿De acuerdo? Si me dieran todas verdad, pues si fueran todas verdaderas, sí sería una tautología. Como no, pues no lo es. ¿Cómo se llama esto? Cuando es falso y verdadero le llamamos contingencia. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, hasta ahí es la clase de hoy, el CIPA de hoy, para resolver aspectos que tenían que ver con las tablas de verdad. En resumen, pues empezamos a definir qué es una proposición, qué es una proposición compuesta, quiénes son los conectores, las tablas de verdad de los conectores y cómo podemos después hacer tabla de verdad para proposiciones más grandes, ¿de acuerdo? Y calculamos la mezcla de eso. En general lo que hicimos en la CIPA de hoy, en las próximas vamos a estar trabajando las reglas de inferencia y las aplicaciones, como la pregunta de Patricia. ¿De acuerdo? De pasarlo al lenguaje natural y ese tipo de cosas. Entonces nos vemos en los próximos CIPAs. Aquí se está compartiendo por el chat la asistencia. Por favor ingresen y se registran. 33 personas. 2, 31. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? De último momento, preguntas. La charla, el PDF y el video los vamos a compartir de pronto en el entorno de inicio, en la parte correspondiente a las CIPAs o a las CITUS. ¿De acuerdo? También se los vamos a enviar por el Skype y por el correo interno del campus virtual. Liliana bueno, y Gonzalo, ahorita a las 6 hay otras CIPAs, si se pueden conectar, se conectan. Es con el otro tutor del curso, ¿de acuerdo? Marisol, el enlace del Skype es que dependiendo del grupo, cada tutor ha creado por Skype grupo con los estudiantes y allí comparte la información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué grupo sos? Es decir, verifica entonces, Marisol, en los correos electrónicos y en el campus que te han invitado a formar parte de un grupo de Skype. Únete y ahí también se sube la información al grupo de Skype, al correo interno por el campus y en el entorno de inicio. ¿De acuerdo? Ah, bueno, entonces el tutor, Javier, él lo comparte por el grupo. Seas Medellín, profe, nombre de la CIPA. ¿Cómo así que nombre de la CIPA? El nombre de esta CIPA es Tarea uno, eh, proposiciones y tablas de verdad, el primer punto. ¿Qué se escribe el centro? Pues el nombre del centro donde ustedes pertenecen, ¿no, Patricia? Sea Ibagué o Cali o sí, al que corresponden ustedes. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en una próxima CIPA y en las próximas conferencias.
por favor estén estudiando mucho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya pueden usar los medios normales, que es el Skype, el correo interno o por medio de los correos institucionales. Gonzalo, mi nombre es Luis Fernando Mejía Rodríguez. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Es una situación difícil para el país, tenemos que estar muy pendientes de todo, dentro de todas las cosas y las actividades que se están llevando, eh, pues son muy difíciles, ¿no? Da mucho pesar todo lo que está pasando. Hay que estar muy pendientes y ser muy empáticos con la situación y entre todos sacar también el tiempito de estudiar, ¿de acuerdo? Que estén muy bien. Hasta luego.